esposa insistió durante meses para que me hiciera una prueba de ADN y cuando finalmente llegaron los resultados, fue ella quien comenzó a temblar. Me llamo Roberto y hasta ese momento pensaba que mi matrimonio era completamente normal. Llevaba 11 años casado con Laura. Teníamos un hijo llamado Martín y aunque habíamos tenido problemas como cualquier pareja, nunca imaginé que una simple prueba cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estábamos cenando. Cuando Laura mencionó algo extraño, dijo que Martín no se parecía demasiado a mí. Al principio pensé que estaba bromeando, pero siguió insistiendo. Día tras día, semana tras semana, hasta que aquella idea comenzó a convertirse en una obsesión. Según ella, la prueba de ADN serviría para despejar cualquier duda. Yo me negaba, no porque tuviera miedo, sino porque me parecía absurdo. Martín era mi hijo. Lo había criado desde que nació. Lo había acompañado en cada etapa de su vida. No necesitaba un papel para demostrarlo, pero Laura no pensaba igual. Y mientras más tiempo pasaba, más insistente se volvía, hasta que finalmente acepté, sin imaginar que ella tenía un motivo muy diferente para querer aquella prueba, un motivo que yo estaba a punto de descubrir. Las semanas siguientes fueron extrañas, muy extrañas, porque una vez que acepté hacer la prueba, esperaba que Laura estuviera tranquila, aliviada. Después de todo, había conseguido exactamente lo que quería, pero ocurrió todo lo contrario. Parecía más nerviosa que nunca. Dormía mal. Se despertaba varias veces durante la noche y constantemente revisaba el estado del envío de los resultados. Aquello empezó a llamarme la atención, porque si estaba tan convencida de que todo estaba bien, ¿por qué parecía tan preocupada? Intenté preguntarle varias veces, pero siempre encontraba una excusa. Decía que solo quería terminar con la incertidumbre, que necesitaba cerrar ese capítulo, y aunque sus palabras parecían razonables, su comportamiento decía otra cosa. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Una noche me desperté para beber agua y encontré a Laura sentada sola en la cocina, llorando. Cuando me vio, se secó las lágrimas rápidamente. Intentó sonreír y dijo que no era nada, pero era evidente que estaba ocultando algo. Aquella imagen permaneció en mi cabeza durante días, porque jamás la había visto así. Jamás. Y por primera vez comencé a preguntarme si la prueba realmente tenía que ver conmigo. Finalmente llegó el día. El correo electrónico apareció una mañana mientras estábamos desayunando. Recuerdo perfectamente el momento, porque Laura dejó caer la taza que tenía en la mano cuando escuchó la notificación. Sus manos temblaban, su rostro estaba completamente pálido, y cuanto más la observaba, más convencido estaba de que ella sabía algo que yo desconocía. Abrimos los resultados juntos, y en cuestión de segundos descubrimos la verdad. Martín era mi hijo, biológicamente mío, sin ninguna duda. Exactamente lo que siempre había creído, exactamente lo que esperaba. Pero entonces ocurrió algo que jamás olvidaré, porque en lugar de sentirse aliviada, Laura rompió a llorar, y aquellas lágrimas no eran de felicidad, eran lágrimas de miedo, de verdadero miedo. La miré confundido y le pregunté qué estaba pasando. Durante varios segundos no respondió. Solo observó la pantalla, hasta que finalmente levantó la vista y dijo unas palabras que cambiaron por completo mi vida. Roberto, hay algo que nunca te conté sobre el día en que nació Martín, y creo que ha llegado el momento de que lo sepas. Laura permaneció en silencio durante varios segundos, como si estuviera reuniendo el valor necesario para hablar. Y cuanto más tardaba, más nervioso me sentía. Finalmente respiró profundamente y comenzó a contarme algo que jamás había escuchado. Algo que, según ella, había ocurrido el día en que nació Martín. Recordaba perfectamente aquel día. Había sido el más feliz de nuestras vidas. Después de horas de espera,
Por fin habíamos conocido a nuestro hijo, o al menos eso creíamos. Sin embargo, Laura me explicó que durante las horas posteriores al parto ocurrió algo extraño, algo que nunca logró olvidar. Según ella, una enfermera entró en la habitación visiblemente alterada. Parecía nerviosa, como si hubiera cometido un error. Y aunque en aquel momento nadie le dio importancia, aquella imagen quedó grabada en su memoria. Horas después, Laura aseguró haber visto a otra mujer discutiendo con personal del hospital. Escuchó palabras sueltas, confusión, documentación, habitaciones equivocadas, pero nunca llegó a entender qué estaba pasando. Los médicos insistieron en que todo estaba bajo control, y poco después la situación pareció resolverse. Con el paso del tiempo, intentó convencerse de que había imaginado aquellas cosas, que el estrés del parto le había jugado una mala pasada, pero jamás consiguió olvidarlo por completo. Y años después, cuando Martín comenzó a crecer, aquellas dudas regresaron, porque según Laura, había rasgos físicos que no lograba explicar, detalles pequeños, insignificantes para cualquier otra persona, pero suficientes para alimentar sus miedos. Por eso había insistido tanto con la prueba, no porque dudara de mí, sino porque llevaba años aterrorizada por una posibilidad mucho peor, la posibilidad de que hubiese ocurrido un intercambio de bebés. Recuerdo quedarme completamente inmóvil, porque aquello sonaba imposible, absurdo, sacado de una película. Sin embargo, Laura hablaba completamente en serio, y cuanto más me contaba, más convencido estaba de que realmente llevaba años sufriendo en silencio. Pero entonces me mostró algo que conservaba desde hacía más de una década. Un viejo documento del hospital, una copia arrugada y amarillenta. Y cuando observé la fecha y los datos escritos a mano, sentí un escalofrío, porque había una corrección hecha apresuradamente, justo en el registro relacionado con el nacimiento de Martín. Y por primera vez, la historia dejó de parecer imposible, porque si Laura tenía razón, entonces la prueba de ADN acababa de resolver una duda, pero acababa de abrir una mucho más grande, y estábamos a punto de descubrir una verdad que llevaba 11 años enterrada. Durante varios días no pudimos pensar en otra cosa. La posibilidad de que hubiese ocurrido un intercambio de bebés parecía absurda, pero al mismo tiempo, ya no podíamos ignorarla, especialmente después de encontrar aquella corrección en los documentos del hospital. Por eso decidimos investigar. Al principio fue complicado, habían pasado más de 11 años. Muchos registros ya no estaban disponibles, y varias personas que trabajaban allí ya no formaban parte del hospital. Sin embargo, después de insistir durante semanas, logramos conseguir información, y lo que descubrimos nos dejó sin palabras, porque efectivamente había existido un incidente aquel mismo día, un error administrativo. Nada grave, según los informes, nada que afectara a los pacientes, al menos oficialmente, pero aquello solo aumentó nuestras dudas. Entonces decidimos dar un paso más, solicitamos acceso a algunos registros antiguos y fue ahí donde apareció un nombre, el nombre de otra mujer. Una mujer que había dado a luz exactamente el mismo día, prácticamente a la misma hora y en la misma área del hospital. Recuerdo mirar aquel documento una y otra vez, porque por primera vez teníamos algo concreto, una pista real. Laura estaba tan nerviosa que apenas podía dormir, y sinceramente, yo tampoco. Porque si toda aquella historia era cierta, significaba que existía otra familia que podía estar viviendo exactamente la misma situación sin saberlo. Finalmente encontramos una forma de contactar a aquella mujer. Su nombre era Patricia, y cuando le explicamos la situación, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Pensé que nos colgaría, pensé que nos tomaría por locos, pero en lugar de eso,
nos dijo algo inesperado, algo que hizo que se me erizara la piel, porque Patricia confesó que durante años también había tenido dudas, pequeñas dudas, dudas que nunca había compartido con nadie, y en ese instante comprendí que no éramos los únicos. Había otra familia y ellos también llevaban más de una década haciéndose preguntas, preguntas que ahora podían tener respuesta, por primera vez. La posibilidad de un error dejó de ser una teoría y comenzó a parecer una realidad que estaba a punto de cambiar la vida de dos familias para siempre. Unas semanas después nos reunimos con Patricia y su familia. Recuerdo perfectamente aquel día, porque nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo comportarse, y sinceramente, todos teníamos miedo, miedo de descubrir una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Patricia llegó acompañada de su esposo y de su hijo, un joven de 11 años llamado Nicolás. Cuando lo vi por primera vez, entendí inmediatamente por qué habían aceptado reunirse, porque incluso a simple vista existían similitudes extrañas, pequeños detalles, gestos o rasgos, cosas que normalmente pasarían desapercibidas, pero que en aquella situación resultaban imposibles de ignorar. La conversación fue incómoda al principio. Sin embargo, todos compartíamos la misma necesidad. Necesitábamos respuestas. Por eso tomamos una decisión. Realizaríamos pruebas genéticas completas, no porque quisiéramos hacerlo, sino porque ya no podíamos vivir con la duda. Las semanas siguientes fueron las más largas de mi vida, porque esta vez no estaba en juego una sospecha, estaba en juego toda nuestra historia. 11 años de recuerdos, 11 años de cumpleaños, 11 años de fotografías familiares, 11 años llamando hijo a una persona. Y finalmente llegaron los resultados. Nos reunimos nuevamente, esta vez en una oficina privada. Recuerdo observar el sobre durante varios minutos. Nadie quería abrirlo, porque una vez que conociéramos la verdad, no habría forma de volver atrás. Finalmente lo hicimos. Y cuando leímos el informe, el silencio fue absoluto, porque las pruebas confirmaban algo que ninguno quería escuchar. Laura era la madre biológica de Nicolás y Patricia era la madre biológica de Martín. Durante varios segundos nadie reaccionó, nadie lloró, nadie habló. Simplemente intentábamos comprender lo que acabábamos de descubrir, porque aquello significaba que un error ocurrido 11 años atrás había cambiado la vida de dos familias, un error que nadie detectó, un error que permaneció oculto durante más de una década. Y aunque aquella verdad era devastadora, lo más difícil aún estaba por llegar, porque ahora debíamos responder una pregunta imposible. ¿Qué ocurre cuando descubres que tu hijo biológico ha vivido toda su vida con otra familia? Y la respuesta no era tan simple como cualquiera podría imaginar. Los meses siguientes fueron extremadamente difíciles porque una cosa era conocer la verdad y otra muy diferente era aprender a vivir con ella. Durante 11 años habíamos criado a Martín. Lo habíamos visto dar sus primeros pasos, escuchado sus primeras palabras, celebrado cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante. Y Patricia y su familia habían vivido exactamente lo mismo con Nicolás. Por eso entendimos algo desde el principio: nadie iba a reemplazar a nadie, nadie iba a perder un hijo, porque aunque la biología había revelado una verdad, el amor había construido otra. Sin embargo, los chicos tenían derecho a saber lo ocurrido, y aquella fue probablemente la conversación más difícil de nuestras vidas. Recuerdo sentarnos frente a ellos, intentando encontrar las palabras adecuadas, intentando explicar algo que ni siquiera nosotros terminábamos de comprender. Al principio pensaron que era una broma, después se confundieron, y finalmente llegaron las lágrimas, muchas lágrimas, porque de repente descubrieron que existía otra familia,
otra madre, otro padre, otra vida que podría haber sido la suya. Los meses siguientes estuvieron llenos de emociones. Hubo preguntas, hubo silencios incómodos, hubo momentos difíciles, pero también ocurrió algo hermoso. Poco a poco ambas familias comenzaron a conocerse, sin presiones, sin obligaciones, simplemente permitiendo que las cosas ocurrieran de manera natural. Martín conoció mejor a Patricia. Nicolás pasó más tiempo con nosotros, y aunque nada podía cambiar el pasado, sí podíamos decidir qué hacer con el futuro. Hoy han pasado varios años desde aquel descubrimiento, y muchas personas me preguntan si demandamos al hospital, si buscamos responsables, si intentamos encontrar culpables. La respuesta es sí. La investigación confirmó errores graves, y ambas familias recibimos una compensación. Pero sinceramente, el dinero nunca fue lo más importante, porque ninguna cantidad podía devolvernos los años perdidos. Ninguna cantidad podía cambiar lo ocurrido. Sin embargo, si algo aprendí de toda esta experiencia, es que ser padre va mucho más allá de la genética, porque cuando pienso en Martín, no pienso en una prueba de ADN, pienso en 11 años de recuerdos, en abrazos, en enseñanzas, en momentos compartidos, y eso jamás podrá borrarlo ningún documento. La sangre puede explicar de dónde vienes, pero el amor es lo que realmente construye una familia. Y después de todo lo que vivimos, esa fue la verdad más importante que descubrimos. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de no descubrir nunca la verdad. Si Laura no hubiera insistido con aquella prueba, si aquel documento del hospital se hubiera perdido, o si Patricia hubiera decidido ignorar nuestra llamada. Probablemente habríamos vivido el resto de nuestras vidas sin saber lo ocurrido. Y quizás habría sido más sencillo, pero no necesariamente mejor, porque aunque la verdad nos hizo sufrir, también nos permitió entender quiénes éramos realmente. Hoy, Martín sigue siendo mi hijo, exactamente igual que antes. La única diferencia es que ahora nuestra familia es más grande, mucho más grande. Compartimos cumpleaños, celebraciones y momentos importantes con Patricia, su esposo y Nicolás. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo meses complicados, momentos de confusión y muchas conversaciones difíciles, pero con el tiempo aprendimos algo. La familia no siempre se construye de la forma que imaginamos. A veces la vida cambia los planes, a veces comete errores y a veces nos obliga a recorrer caminos que jamás habríamos elegido. Sin embargo, lo importante no es cómo comienza una historia, sino lo que decides hacer después, porque aquel error ocurrido en un hospital pudo destruir 2 familias, pero nosotros elegimos algo diferente. Elegimos construir, elegimos comprender, elegimos seguir adelante. Y cuando miro todo lo que ocurrió, ya no siento rabia ni tristeza, solo gratitud, porque después de 11 años de dudas, finalmente encontramos la verdad. Y aunque la verdad cambió nuestras vidas para siempre, también nos enseñó que el amor de una familia puede ser mucho más fuerte que cualquier error del pasado. Y así termina esta historia, una historia que demuestra que algunas verdades pueden tardar años en salir a la luz, pero tarde o temprano, siempre encuentran la forma de aparecer. Lo que comenzó con una simple prueba de ADN terminó cambiando la vida de 2 familias para siempre. Y también nos recordó algo muy importante. La sangre puede unir personas, pero son los años compartidos, los recuerdos y el amor los que realmente construyen una familia. Ahora quiero conocer tu opinión. Si estuvieras en una situación similar, ¿habrías querido conocer la verdad? ¿O preferirías no descubrir nunca algo así? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos llenos de misterio, drama, giros inesperados y emociones que te harán reflexionar. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda,
Algunas familias nacen por la sangre, pero las más fuertes se construyen con amor. Hasta la próxima.